Bueno, ya estamos dando inicio a nuestra plataforma del día de hoy. Me dicen por acá que ya estamos conectados con el Facebook, así que vamos a dar inicio al día de estudio. Comenzamos una nueva jornada y para ello me tomaré la libertad de silenciar micrófonos. Tenemos a mi hermano Marvin Soto que hoy nos comparte la lección. Bienvenido, hermano. Gracias por estar de vuelta en nuestra plataforma y es una bendición tenerles a ustedes acá que hacen posible que la plataforma día a día se pueda estar transmitiendo y a varios hermanos que nos conectamos a diario durante estos largos años. Así que espero que todos estén bien y disfrutando de una buena salud. Vamos a comenzar, vamos a orar, vamos a pedir al Señor por cada uno de nosotros que ha tomado este espacio para estar acá y por los enfermos, por aquellos que no pueden venir por diferentes razones. Y especialmente por mi hermano Marvin que hoy día nos comparte. Voy a pedir a mi hermano Barney, por favor, si nos puedes guiar, hermano, en la oración de inicio. Claro que sí, hermano. Gracias, hermano. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos a nuestro Dios y ya estamos arrancando con la lección de hoy. Dame un minutillo, dame un minuto, hermana. Bueno, la hermana quería decir algo. Perdón, hermana Luz Darín, ¿quiere decir algo? Bueno, más que todo para contarle al hermano Néstor Sánchez que conoció a la abuelita, la mamita Rosa, acá cuando vino. Ella falleció ayer, a las 10 de la mañana, 10:30. Ya mañana es ese sepelio a las 10 de la mañana. Pues están esperando la hija en Estados Unidos. Entonces, pues es para comunicarle al hermano Néstor que la conoció, que ya se ha ido con Cristo. Amén, La hermana. hermana, Bueno, Ella era la muchas hermana Rosa, condolencias. dice. Era Sí, la hermana muchas Rosa. condolencias a la familia de la hermana y aquellos que son más cercanos. Vamos a orar por ella, por su alma y también por la familia de la hermana para que puedan tener consuelo en Cristo, aquellas cosas que se hacen difícil de digerir, como es la partida. ¿Algo vas a decir, Rigo? Sí, hermano, Cuéntanos. quiero pedir la oración por Jimena Sáez Opaso, mi sobrina, que está en Muy los bien, ahí el tratamientos. hermano está tomando nota. Jimena, ¿cómo, hermano? Jimena Sáez Sáez. Opaso. Sáez Opaso. Correcto. Bien, de momento damos la bienvenida a mi hermano José Fariña también, que está por allí. Así que vamos a orar al Señor. Cuando usted guste, hermano Barney. Oramos, hermano. Amante Dios, Padre nuestro, llegamos a su presencia, buen Dios, agradecidos por la vida y con ello, Señor, la oportunidad de mostrar nuestro agradecimiento a través de nuestra obediencia, nuestra sujeción a su voluntad. Gracias le damos porque su Hijo tuvo a bien, Señor, estar en este mundo para hacer posible el rescate nuestro, Señor, y la comunión con usted. Bendito Dios, queremos rogarle siempre por tantas necesidades que tenemos nosotros en este mundo. No solamente por la salud física que es tan necesario para nuestro existir en este mundo, Señor. Por eso rogamos por los enfermos a esta hora, hermanos que están padeciendo crisis, Señor, en sus cuerpos físicos, por nuestro hermano Osvaldo Moreno, que está recuperándose, Señor, y también ha estado en exámenes para realizar, Señor, la perfección de su recuperación. Así es. Rogamos porque todo pueda, de acuerdo a su voluntad y su misericordia, Señor, ser posible. Rogamos por nuestra hermana Marielo Mejía, Señor, que va a ser también intervenida quirúrgicamente. Señor, sea usted con los médicos en ese momento, Señor, de cirugía, dirigiendo la mente de ellos y sus manos también para que la cirugía sea un éxito, Señor, en ella. Rogamos por los familiares de nuestra hermana Rosa, Señor, que ahora está esperando, Señor, solamente su entrada a la eternidad con usted. Rogamos porque su familia en este mundo, Señor, puedan tener consuelo,
puedan tener, Señor, el fortalecimiento que necesitan para poder soportar, Señor, el dolor que aunque es duro, Señor, la partida de un ser querido, usted mismo, Señor, su hijo, lo pudo experimentar cuando su buen amigo Lázaro falleció. Señor, rogamos pues porque esos corazones, esas mentes de los familiares de nuestra hermana Rosa, también puedan ellos recibir el consuelo necesario. Sí, Por Señor. todos aquellos enfermos, Señor, que pueden pasar de nuestra mente finita, pero de su mente infinita, Señor, es imposible que puedan escapar. Rogamos que puedan recibir, Señor, la sanidad que necesitan. Damos gracias, Señor, porque su palabra también fue revelada en la mente de los apóstoles a través de su Santo Espíritu. Fueron guiados a lo que hoy nos puede, Señor, guiar en este mundo y nos puede fortalecer en nuestro espíritu y en nuestro ser. Rogamos porque ahora que nos disponemos a escucharla, Señor, sea usted con nuestro hermano Marvin Soto, que él pueda recordar con facilidad aquello que él ha estudiado con dedicación, con disciplina, con seriedad, Señor, con respecto a su palabra, y que pueda exhortarnos en esta oportunidad, pueda ayudarnos, Señor, en aquello que necesitamos del alimento espiritual. Sea por usted con él, sea con nosotros, los oyentes, que podamos estar atentos de manera reverente, escuchando y haciendo notas, Señor, de aquello que quizás no podamos entender en el momento para que posteriormente podamos preguntar, Señor, y aclarar nuestras dudas. Bendito Dios, sea pues con nosotros en este momento de reflexión de su palabra. Y todo se lo rogamos a través de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias. Dame un minuto, hermano, antes de iniciar. Tengo algunos hermanos aquí a la espera pidiendo entrada. No son pocos. Bien, por allí parece. Bueno, vamos a dar un minuto para permitir que los hermanos estén ingresando a la plataforma. Como es allí, tenemos a la hermana Marta, tenemos a la hermana Gloria, tenemos a la hermana Marixa, tenemos al hermano que allí también está ingresando. Buenas Bien, tardes, la hermana hermanito. Dori. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. Estamos ya iniciando el estudio. Como siempre, reiteramos los agradecimientos a mi hermano Marvin, que está con nosotros. Es un gusto, hermano, cada vez tenerte acá en plataforma y gracias por compartir con nosotros esta tarde. Que Dios te bendiga, hermano. Puedes ya comenzar cuando te guste. Muchas gracias de verdad. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Sí, mi hermano, todo Ok. bien. Entonces, primeramente, pues de todo corazón agradecerles la oportunidad que me han brindado de estar otra vez aquí con ustedes. Sí, pasa bastante tiempo los compromisos del evangelio y las plataformas y todo esto, pues a veces no nos ajustamos para poder estar en los horarios correctos, pero la esencia de todo esto es que es bueno poder de vez en cuando tener la oportunidad de estar con hermanos con los cuales uno ha compartido bastante y ha escuchado también bastante pues los estudios y temas que se han traído acá que son muy importantes y que se han estado alojando no solo en la plataforma, sino en las páginas, en las redes sociales para el crecimiento de hermanos y para la evangelización. Así que estoy muy feliz de que me hayan dado esta oportunidad de estar acá, poder saludar a los hermanos, poder ver que bueno, que parece que algo están tomando porque no pasa por ustedes la edad, ¿verdad? Parece que como que se les olvidó que han que envejecer y yo sí me estoy poniendo cada vez más viejo, pero ustedes parecen que no, así que el que tenga el secreto, por favor que me lo pase ahí, ¿verdad? Y, y es agradable poder compartir con ustedes también porque sé que ninguno de los que están acá, por lo menos de los que yo manejo, es decir, tengo contacto y conozco por medio de esta plataforma y de otras índoles, sé que aquí hay conocimiento y eso me agrada mucho porque entonces puedo expresarme libremente en cuanto al tema que les traigo hoy. Así que voy a compartir
pantalla si es posible. Y voy Está a ver listo, acá. hermano. Ok, muchísimas gracias, mi hermano. Voy a poner acá para que veamos, entremos a una pregunta que me gustaría que la fuéramos contestando poquito a poco. Esta pregunta que ustedes ven acá es ¿por cuáles medios, sin usar la Biblia, ni el contenido de ella, se puede conocer a Dios? Esto lo pregunto porque he tenido ciertos comentarios o he estado en ciertos comentarios con personas que no son cristianas y que realmente ellos señalan a los cristianos como personas obsesivas que solamente están regidas por el libro de la Biblia. Y hay personas que también cuando se maltrata la escritura, cuando se habla en contra de la Biblia, hay hermanos y hermanas que, claro, por ser el oro, el tesoro tan apreciado que tenemos, realmente se ofenden mucho e incluso pues hasta alternan pleitos y se suben los ánimos y a veces cuando usted sabe, ¿verdad? Que dice Pablo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces la ira ciega a la persona y a veces hace pensar en la persona que lo que está diciendo los no cristianos o los que están sin Cristo con referencia a la Biblia hacen que uno se sienta mal y que quiera uno defender a Dios, defender su palabra y todas estas cosas. Pero claro que tenemos reglas en cuanto a todo esto. Pedro nos dice que si bien debemos dar razón de nuestra fe, nos dice la manera en que debemos hacerlo. Y también Pablo nos dice que cuando nosotros estemos prestos a predicar y hablar, e incluso a los hermanos, debemos hacerlo también tomando en cuenta a los demás como mayores a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene un propósito, todo el poner la otra mejilla, el no gritar, el no señalar con furia, el no exaltarse, el no tratar de ser el abogado de Dios ni el abogado de su palabra, tiene un propósito muy, muy establecido. Y el propósito establecido es que yo solamente soy un siervo de Dios, yo solamente soy alguien que proclamo lo que yo conozco, lo que me hizo llegar a tener comunión con Dios, basado en esa esfera de la verdad y simplemente eso, el mensajero. Y el mensajero no puede tomarse personal las cosas que se dicen. Y es que en las redes sociales, como ustedes saben, se dicen muchísimas cosas. Principalmente esto se habla, y esto es lo que quiero dejar centrado acá, para que podamos nosotros también descansar un poco de ese estrés de a veces querer uno tratar de convencer a las personas que no creen en la Biblia, eh, tomando en cuenta esta pregunta. ¿Por cuáles medios sin usar la Biblia se puede conocer de Dios? Bueno, algunas personas, como ustedes saben, dicen que se puede conocer de Dios eh, acá por medio de la ciencia. Y es que ustedes han visto que hay muchísimos libros, ahora salen diciendo de que la ciencia, que es el conocimiento humano general en cuanto a todo lo que es la creación y todo lo que es creado, pues se puede determinar acerca de la existencia de Dios, de su inteligencia, de su sabiduría y todas estas cosas. Hay otras personas y le dan mucho enfoque a eso. Entonces dice, no, no, bueno, a Dios se puede conocer por medio de la ciencia. Y hay algunos que dicen que no, que todo esto fue hecho al azar, que todo esto fue hecho de un universo infinito. Y lo que pasa es que este tipo de lenguajes que muchas veces se van a usar para demostrar la existencia de Dios, demostrar de que Dios existe, es el creador de todas las cosas por medio de esta categoría científica, muchas veces se usan lenguajes muy elevados, muchas veces se usan lenguajes muy altos, muy, muy técnicos, donde solo cierto grupo de personas que han estudiado y se han relacionado basado en esto, pues pueden comprender. El resto de personas, el resto de los que somos nosotros, que llamamos acá labriegos sencillos, que apenas vamos saliendo adelante del día a día, muchas veces de esto no se puede comprender. Entonces, pero la gente se ciñe de que la Biblia, dejarla a un lado, esa pregunta es válida. La gente dice, no, 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 muéstrenme la existencia de Dios o muéstrenme
que uno puede conocer a Dios sin utilizar la Biblia, sin usar las escrituras. Y entonces hay muchos que se dedican a hacer bajo esa amenaza a demostrarlo por forma de la ciencia. Otros, en cambio, usan la naturaleza misma, que también es parte de la ciencia, del estudio de la flora y la fauna, tratan de demostrar, tratan de señalar a Dios como el creador de todas las cosas, como un diseñador. Entonces, cuando vemos la biología, cómo se maneja, vemos cómo se maneja el universo, vemos las leyes del universo y vemos todo lo que envuelve la naturaleza, entonces dicen, bueno, es imposible que esto haya salido al azar, que esto haya sido hecho así porque todo demuestra que es basado en un diseño, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, ok, hay gente que se arriesga y se enfoca basado en este concepto de demostrar conocer a Dios por medio de la naturaleza. Otra es la experiencia personal, y yo sé que ustedes han topado con personas que han hablado de que ellos se comunican con Dios, que ellos hablan con Dios, que Dios les habla directamente, que Dios les dice cosas a ellos, que Dios habla por medio de sueños con ellos, y entonces estas personas dicen, anoche estuve hablando con Dios y Dios me dijo que usted tenía que hacer esto y esto y esto. Y hay personas así, hay personas que quieren demostrar el conocer a Dios por medio de una experiencia personal, donde la necesidad de esa experiencia personal se involucran los sentimientos. Y yo lloré cuando Dios me dijo, y Dios me transportó, y Dios me llevó aquí, Dios, ¿verdad? Y la gente acude a ese llamado porque está lleno de sentimientos, está lleno de emociones. Y la gente, todos nosotros, pues nos conmovemos mucho, nos identificamos mucho cuando todas este tipo de personas que hablan de una forma emocional, pues lo expresan de esa manera. Otra cosa que se usa esta pregunta de por cuáles medios, sin usar la escritura, sin usar la Biblia, se puede conocer a Dios. Ya vimos que la ciencia, la naturaleza, la experiencia personal, pero también la tradición y la comunidad religiosa. Si bien usan la escritura para poder establecer la tradición y establecer la religiosidad por montones de sectas que conocemos y todo esto, pero en realidad la minimizan porque la tradición, es decir, la forma en que se ha llevado a cabo por muchos años ciertos métodos que se usan para adorar, para hablar de Dios y todo esto, rezagan a la Biblia o ponen a la Biblia en un último lugar. La comunidad religiosa también tiene sus propias doctrinas o preceptos, ¿verdad? Hay personas que usan libros, leyes y conceptos que ya tienen ahí. Creo que hay una voz ahí. Ok. Usan leyes y conceptos que hay ahí que incluso son hasta más gruesos que la Biblia, porque ya han escrito, ¿verdad? Tenemos algunas sectas que ya conocemos que han tenido la oportunidad, dicen ellos, de tener las leyes que Dios les ha dado directamente. Otra cosa es la razón y la filosofía. La razón y la filosofía se enfocan más en lo que piensa Dios y para poder ellos tratar de llegar a ese conocimiento de lo que piensa Dios, de lo que Dios mira, cómo mira el mundo, usan el método de las preguntas, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Por qué hace? ¿A qué se debe? Todas estas cosas. La filosofía simplemente es la razón humana tratando de comprender, tratando de hacerse preguntas serias y buscando respuestas seriamente a preguntas que están muy elevadas, que están muy por encima. Y muchos de ellos hablan acerca de Dios, muchos de ellos hablan acerca de la persona de Dios, tratando de usar la filosofía, tratando de usar un lenguaje filosófico para darse a entender. Y por último está la historia y sus eventos, ¿verdad? Hay más, pero bueno, para no alargarlo mucho, estos puntos, estos 6 puntos, 2, 4, 6 puntos que traje, tienen que ver mucho con lo que actualmente se utiliza para tratar de entender y conocer a Dios. Ahora, lo que les voy a decir, no tienen por qué tomarlo a mal,
Porque, y es aquí donde nosotros tenemos que aplicar sabiduría y aplicarla bien. Si nosotros oímos por pregunta, por cuáles medios sin usar la Biblia se puede conocer a Dios, y si las personas quieren utilizar estos métodos para conocer a Dios, está bien. No tenemos por qué decirle a estas personas, no, 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 solo la Biblia es la única fuente, es la única manera de conocer a Dios. Ahora, cualquiera de ustedes se puede sorprender y decir, Marvin, hermano Marvin, ¿qué clase de doctrina está trayendo usted? ¿Verdad? Pero tenemos que ponerle atención a la pregunta, porque la pregunta dice, ¿por cuáles medios sin usar la Biblia se puede conocer de Dios? Y todas estas características que yo le he puesto, muchas de ellas sí tienen la habilidad de poder explicar de Dios, de poder explicar su sabiduría, su poder, su inteligencia, etc. Ahora, si nosotros hacemos de la pregunta, la ubicamos un poco mejor, ¿dónde quedamos nosotros los cristianos? ¿De qué manera nosotros podemos utilizar esta situación? Bueno, la situación está cuando la pregunta se cambia de esta manera, y es esta. ¿Cuál es el único medio? Y ahora sí, hay que poner mucha atención acá. Si a usted le quieren hablar de Dios y la existencia de Dios por medio de la ciencia, está bien, no hay problema. Por medio de la filosofía, está bien, no hay problema. Por medio de la naturaleza, etcétera, no hay problema. Pero para nosotros los cristianos, cuando se nos dice el único medio, ¿cuál es el único medio para conocer la voluntad de Dios? Ahí sí nosotros tenemos que ponernos entonces pilas, como dicen, ¿verdad? Abrir bien los ojos y poder contestar de la única forma en que se nos es permitido como cristianos. Porque, ¿qué es la voluntad? La voluntad es todo aquello del cual la persona que lo promueve, lo dice, es el deseo de que se haga lo que se dice, lo que es mi voluntad, la voluntad de Marvin Soto, si tuviera la autoridad y el poder para ejecutarla, pues es el deseo de que los demás hagan lo que yo digo. Esa voluntad no se conoce ni por los medios que vimos anteriormente, ni por la ciencia, ni por la naturaleza, ni por la filosofía, ni por los medios que estuvimos viendo anteriormente. ¿Cuál es el único medio para conocer la voluntad, el deseo de Dios hacia nosotros y la oportunidad de conocer qué quiere Dios de nosotros? Bueno, ¿verdad? Como todos ustedes saben, ahora sí tenemos de todas esas cosas, tenemos ya, vamos descartando y vamos llegando al único medio. El único medio es la Biblia. La Biblia, no hay otro, no existe otra manera, no existe otra forma. No podemos conformarnos a otra forma. Tenemos que establecer que el único medio para conocer la voluntad de Dios es la Biblia. Pero dicen que Dios es poderoso y todo. Yo se lo puedo demostrar con la Biblia, con la ciencia, con la naturaleza, como usted quiera. Pero ¿qué quiere Dios de usted? Solamente por medio de la Biblia podemos encontrar el deseo de esa voluntad. Y es por eso que nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Tomar en cuenta esto es importante porque como dice en Juan 6:45, y es lo que vamos a ir viendo, Juan 6:45 dice de la siguiente forma, mire cómo lo plantea el Señor. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿viene a quién? Viene a mí, dice Jesucristo. Entonces, es interesante que pongamos atención aquí a quién se le está adjudicando el expresar la enseñanza, que no es otra cosa que la voluntad de Dios hacia la raza humana. Aquí Jesús está diciendo que está escrito en la ley, o está escrito en el Antiguo Testamento, que serán todos enseñados por Dios. Esto está en Isaías. El Señor lo usa en Isaías 54:13. Pero mire, dice que enseñados por quién, dice. Pongamos cuidado a eso. Dice que todos van a ser enseñados por Dios. Es de Él que va a venir la enseñanza.
¿Qué clase de enseñanza? Es la que va a venir de Dios para poder nosotros entonces ser enseñados, aprender de Él. Dice, así que, es decir, una vez que se ejecute eso, una vez que se ejecutó la enseñanza dada por Dios, todo aquel que oyó al Padre, aquí al Padre se le está llamando Dios. Se está diciendo que la enseñanza que va a ser proporcionada por Dios es el Padre que lo está dando. Y aprendió de Él, es decir, la enseñanza que viene de Él y nosotros aprendimos de Él, dice Jesús, viene a mí. Entonces, es interesante que nosotros comprendamos esto porque aquí el Señor está adjudicando que la enseñanza, la voluntad, que vamos a ver más adelante, de Dios, que es el Padre, directamente está diciendo quién es el Padre. Esa enseñanza que viene de Él y desciende de Él nos lleva hacia Jesús. Muy bien. Otra cosa interesante que debemos aprender de esto es que en Juan 6:45, Jesús está hablando sobre un proceso de cómo las personas, a través del Espíritu de Dios, son atraídas hacia Él, somos atraídos hacia Él, para aprender directamente de Él. Y esto es lo que Jesús subraya, que aquellos que verdaderamente han aprendido de Dios, vamos a ir a Él. Pero no dice de otra forma. ¿Saben por qué? Porque el conocimiento verdadero de Dios solo puede provenir de Él mismo. Solo puede provenir de Él mismo. Nadie, ningún ser humano ha visto a Dios, ningún ser humano ha podido llegar al conocimiento de lo que Dios desea de nosotros, ni por la ciencia, ni por ninguna otra parte. Solo cuando Dios la proporciona, aunque en este caso el Señor el Señor está diciendo que viene proporcionada por el Padre. Muy bien, esto nos lleva entonces a pensar otra cosa y es lo que dijo Jesús voy a quitar esto para que puedan ver acá. Lo que dijo Jesús acerca de la revelación que iba a ser dada por el Padre. Es decir, el Padre lo iba a enseñar, iba a ser traída por Dios, y todos íbamos a aprender de Él acerca de su voluntad, acerca de lo que Él desea de nosotros, pero ¿por qué medio lo iba a revelar? Porque la enseñanza es muy amplia. Si yo les digo a ustedes, bueno, hermanos, traigan a sus hijos porque yo les voy a enseñar. Entonces, ustedes inmediatamente, sabiendo que ustedes tienen hijos y que el valor de sus hijos es muy grande y que ustedes no lo van a dar a cualquiera, las preguntas que me van a hacer muy directas. Hermano, qué buen ese pensamiento de enseñar, pero ¿qué les va a enseñar? Y otra pregunta, ¿cómo les va a enseñar? Esas son las preguntas que debemos a los hijos tener en cuenta cuando los ponemos en manos de otros. Yo puedo tener todo el deseo de enseñar, pero si no especifico qué voy a enseñar y cómo lo voy a hacer, pues es muy amplia la palabra. Y por eso entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que esa enseñanza de que todos íbamos a ser enseñados por Dios, que está señalando al Padre, ahora Jesús dice que eso iba a ser la revelación, ahí está el medio, la revelación por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos qué interesante, no solamente que está señalando al Padre, sino ya está señalando a otra persona. Ya no está señalando directamente al Padre, sino que el medio por el cual esa enseñanza iba a ser distribuida a todo el pueblo que Dios iba a enseñar, todos los que dice allá en Juan que Jesús es la palabra encarnada, y que por medio de esa palabra todos iban a llegar al Padre. Por medio de mí, dice Jesús, que es la palabra, pero la revelación. Ahora, entonces, en primer lugar tenemos que el medio, el quién, que es el Padre que nos enseña. En segundo lugar tenemos la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, dice, viene a mí, dice Jesucristo. Es Él la enseñanza. Él es la enseñanza, Jesús. Él es el quien se revela al mundo. Él es el que trae el mensaje. Él es el que habla. Él es el que proclama porque Él es la palabra, Juan 1:1. ¿Por cuál medio? Ahora, ¿qué es el medio que se iba a utilizar para eso? Bueno, por medio del Espíritu Santo.
como dice aquí en Juan 16, 13, 14. Y esto es lo que vamos a ver entonces también, cómo se desarrolla esto, lo que dice aquí Juan. Porque, por ejemplo, dice Juan acá, pero cuando venga, o está escrito en Juan, pero lo dice el Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Esto es interesante saber que el Señor está hablando bajo un contexto que les está hablando a los discípulos sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Saben por qué es interesante esto? Porque les asegura, y es que a nosotros nos pasaría también. Ustedes saben lo que es, nosotros fuimos creados por medio de personas espirituales y con mucho conocimiento y nos identificamos mucho con estas personas. Yo no sé por medio de quién usted escuchó la palabra y llegó al evangelio, pero cuando usted escucha, cuando usted se identifica con el predicador, con el maestro de la iglesia o los maestros, usted se identifica con ellos porque usted necesita de ellos para poder comprender. Y uno cuando tiene un maestro y uno se vuelve su discípulo, uno pone toda su esperanza y toda su carga bajo la tutela de ese maestro. El maestro es el que pone las balas, el pecho a las balas, el maestro es el que resuelve las dudas y problemas, el maestro es el que nos anima y nos aconseja cómo debemos ir creciendo. Y entonces nosotros entramos por medio de esto en una esfera de conformismo, pero no un conformismo malo. No es que estamos criticando el conformismo, sino de tranquilidad que nos trae paz. En el momento que usted tenga una duda, una pregunta, un cuestionamiento que se le vino y que necesita resolverlo, ¿a quién vamos? Al maestro. Y el maestro nos resuelve esa situación. Y por eso es tan importante esta situación que tenemos acá y cuando tenemos confianza con los maestros o los predicadores o las personas que conocen espiritualmente toda la obra de Dios. Estos discípulos estaban así. Estos discípulos estaban conformes, estaban tranquilos, sabían que ahí estaba el maestro, sabían que él es el que callaba bocas, que él es el que estaba ahí poniendo el pecho a las balas. El problema es que del mismo maestro, del mismo Jesús, salían palabras como yo necesito irme, decía Jesús. Yo me voy a ir. Y decía Pedro, pero ¿a dónde va a ir? ¿Por qué nosotros no podemos acompañarlo? Decía Pedro. Y entonces dice Jesús, es que no, yo necesito, es necesario que yo me vaya. Cuando usted escucha cosas así, pues en su corazón empieza a haber tristeza, empieza a haber temor, porque ya usted ya no está bajo esa esfera de conformismo, donde usted le produce paz, donde puede resolver sus problemas y dudas, sino que ahora, qué va a pasar si el maestro no está? ¿Qué va a pasar cuando vengan situaciones difíciles? ¿A quién le voy a preguntar? ¿A quién le voy a decir? Y los discípulos, cuando Jesús habla aquí en el capítulo 16 acerca de esto, que Jesús les habla a sus discípulos sobre la obra del Espíritu Santo tras su partida, les asegura, y aquí es una forma de darles paz y tranquilidad, que el Espíritu de verdad los iba aquí el Espíritu de verdad, como dice, los iba a guiar, Él os guiará a toda la verdad. Esto de guiar a toda la verdad tiene un propósito que muchas personas creen que todavía falta verdad. Muchas personas, como por ejemplo estos que dicen que hablan con Dios todas las noches y que Dios les dice qué decir y qué hacer y cómo hacer las cosas, esas personas creen que el Espíritu Santo todavía necesita revelar la verdad. Pero es que si ellos dicen eso, tenemos una contrariedad. Porque si en la enseñanza, la voluntad del Padre es dada por el Padre, que es acerca de Jesucristo, conocer a Jesucristo, venir a Él, por medio del Espíritu Santo, aquí Jesús está diciendo, Él los guiará a toda la verdad. La palabra que tiene en conflicto estas personas es guiará, porque está proyectado hacia el futuro y creen que es un futuro continuo. Es decir, que no solo guió a los apóstoles, sino que también guía a las personas. Pero, y eso es verdad, pero ¿bajo qué concepto? ¿Bajo qué directriz? ¿Bajo qué regla? Bueno, la que el Padre escogió para enseñar.
Él los guiará a toda la verdad. Ahora, la palabra que vemos aquí al decir toda la verdad es que no hay forma de pensar o tan siquiera imaginar de que hay otras formas de verdades. Hay otras que complementan esa verdad. Bueno, sí, la Biblia es el único medio para conocer la voluntad de Dios, pero la ciencia también. La ciencia nos dice acerca de lo que Dios en su diseño, en cómo hizo las leyes naturales, también nos dice cómo es la voluntad de Dios. No, en un momento. Eso no es un complemento a la verdad, porque toda la verdad iba a ser guiada por el Espíritu Santo. Toda, no parte de esa verdad. Como dice Pablo aquí en Hechos 27. Hechos 20:27 dice Pablo, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, que tiene que ver también con esto, con la voluntad de Dios. Si Pablo, estando vivo y estando en una situación en la que todavía faltaba mucho recorrido, mucho que ver todavía, dice que ya había anunciado todo el consejo de Dios, quiere decir que no hay oportunidad entonces de tener una alternativa diferente para conocer la voluntad de Dios si no es única y exclusivamente por medio de la Biblia. ¿Qué fue lo que le reveló el Espíritu? Dice, ¿cuál fue esa revelación? Toda la verdad, ¿cuál fue? Bueno, se incluye el plan de Dios para salvar al hombre, la reconciliación entre judíos y gentiles, que era algo imposible de hacer. No había forma de reconciliar la mentalidad judía con la mentalidad pagana. Y aún así, el Espíritu de verdad guió a los apóstoles a que hubiera ese tipo de reconciliación. Las cartas de Efesios y Colosenses hablan mucho de eso. Habla de la iglesia, habla de esta institución divina, cómo iba a funcionar, la manera en que iba a funcionar, la forma en que iba a trabajar y hacia dónde estaba proyectado este reino que había sido profetizado desde Daniel. Y ahora tiene nombre, ahora bien, o mejor dicho, ahora tiene una identidad en la cual yo ahora comprendo a qué se refería las profecías acerca del reino establecido, que es la iglesia. La vida cristiana, cómo nosotros ahora podemos, por medio de Jesucristo, tener una vida, un discipulado con Él, seguir a Jesús, tomar nuestra cruz y seguir adelante y saber que en satisfacción tiene el Padre hacia nosotros, porque si nosotros imitamos a Cristo, si nosotros pensamos como Cristo y hablamos como Él y tratamos de ser como Él, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Jesús? Dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo ¿qué? Complacencia. Y si todo aquel que imita a Jesús, todos aquellos que imitamos a Jesús de una u otra forma, queremos llegar a la altura de Cristo, aunque nos lleve toda la vida, eso es complaciente para Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Así es como conocemos la voluntad de Dios. Por eso es que dice acá que Él nos iba a guiar a toda la verdad y ya hemos visto todo esto. Ya hemos visto lo que acabo de mencionar. También hemos visto acerca de otros cuestionamientos, como por ejemplo la segunda venida, acerca del libro Apocalipsis y todas estas cosas que ya están reveladas. Y esto es interesante porque, por ejemplo, aquí en 1 Corintios capítulo 2, mire lo que dice. 1 Corintios 2:11 en adelante, 11 y 13 dice, porque ¿quiénes de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, dice Pablo. Nadie, absolutamente nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Pablo está diciéndonos directamente a nosotros que no hay otro medio, no hay otro medio para conocer el corazón de Dios, la voluntad de Dios, que ahí es donde reside su voluntad en el corazón, si no es por medio del Espíritu de Dios. Esa es la parte que nosotros debemos comprender.
Entonces, cuando la persona nos dice a nosotros, ¿se puede demostrar la existencia de Dios por la ciencia, por la naturaleza? Sí, 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 claro. Y siquiera haga libros y demuestre al mundo entero que Dios existe por medio de los hoyos negros y de los planetas y de las estrellas. No hay ningún problema, yo no estoy en contra de eso. Pero cuando la persona me dice a mí que se puede conocer la voluntad de Dios fuera de las escrituras, pues ahí sí voy a tener que poner un alto y voy a tener que decir a la persona, pues no, sinceramente no puedo compartir con ese pensamiento suyo, porque la voluntad de Dios vino única y exclusivamente por medio del Espíritu de Dios. Por eso dice aquí, segunda de Juan, vea si era importante, que mire lo que dice segunda de Juan 9:11, mire, versículos 9 y 11, pues solo un capítulo tiene. Es muy fácil de aprender. ¿Se acuerdan que el número de emergencia para llamar a emergencia es el 911? Bueno, aquí se usa el 911, ¿verdad? Entonces apréndanse eso, segunda de Juan 9:11, que dice de la siguiente forma. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, pero mire qué curioso, si la enseñanza venía de Cristo, doctrina, la palabra doctrina significa enseñanza, eso es lo que significa al español, enseñanza. Si la palabra doctrina dice que venía del Padre, ahora se lo está adjudicando ¿a quién? Si no persevera en la doctrina de quién? De Cristo, no tiene a Dios. Qué interesante, ¿no? Porque dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por eso no hay ninguna contradicción en Juan que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque dice que por medio del Padre todos iban a ser enseñados. Y el que lo oyó a él, el que oye la enseñanza de él, viene a Jesús, porque la enseñanza del Padre es Cristo. Esa es la revelación, esa es la gran noticia, ese es el Evangelio, Cristo. El centro de todo el corazón de esa enseñanza de Dios, de esa voluntad de Dios, es que se conozca a Cristo, única y exclusivamente. Así que usted no tiene que leer grandes libros para demostrarle a los científicos que por medio de la ciencia existe Dios. No, tampoco tiene que tragarse montones de libros hablando de filosofía o psicología o de medicina para demostrar por medio de la biología o el entendimiento o las emociones que Dios quiere algo conmigo. No, solo enséñale a Cristo, solo muéstrele a Cristo, porque ese es el centro de la revelación que dice acá, porque no hablará por su propia cuenta, dice acá el Espíritu Santo, miren. Porque no hablará por su propia cuenta. Lo que el Espíritu va a venir a decirles a ustedes, les dice en otras palabras Jesús, lo que les va a revelar a ustedes es toda la verdad. No se preocupen, no se preocupen. Si ustedes leen todo el capítulo 6, ¿verdad? De 16, perdón, de Juan, el punto es ese. No se alarmen, no se preocupen. El Espíritu va a venir y les va a enseñar la verdad que necesitan saber, la única verdad existente. Ahora, Él los va a guiar hacia esa verdad. No solamente los va a guiar, sino que lo que les va a enseñar sobre esa verdad no va a ser por cuenta de Él, no va a ser algo independiente a lo que el Padre está dispuesto a enseñar al pueblo, allá como vimos el pasaje que sacó Isaías, ¿verdad? Que dice que Dios iba a enseñarlos a todos. No iba a ser diferente a lo que yo les vengo enseñando, dice Jesús, a lo que yo les estoy transmitiendo, porque es feo, ¿no? Cuando ustedes lo han experimentado, cuando uno cambia de trabajo o cuando uno cambia de escuela o de colegio, hay que adaptarse ahora a las nuevas reglas y formas en la que, aunque usted va a hacer siempre lo que va a hacer como trabajo, pues hay que adaptarse. Y eso es difícil a veces. Pero no, es una continuidad, dice Jesús. El Espíritu no va a venir a hablar cosas de Él, para Él. Y eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, porque dice aquí que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mire, Él está sujeto también. Y dice, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y qué fue lo que oyó el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que oyó el Espíritu Santo? Bueno,
las buenas nuevas. El Espíritu Santo no iba a traer una nueva revelación independiente, sino que iba a ir comunicando fielmente la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo, como Jesús hizo con las enseñanzas del Padre. Es que es lo mismo. Por ejemplo, cuando dice aquí en Juan 14:26, vea lo que dice, Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, ¿qué? Enviará. Mire qué interesante porque dice que Dios, el Padre, los iba a enseñar. Ahora, en Juan capítulo 16, dice que Él es el que iba a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice entonces, en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire cómo la línea de ese evangelio que viene por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola. Y tanto el Padre lo que dijo, lo dijo Cristo, y tanto Cristo lo que dijo, lo dice el Espíritu Santo. Ninguno es independiente de la enseñanza, ninguno es independiente del mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Dice Juan 17:8. Vea lo que dice el pasaje. Porque las palabras que me diste, hablando, esta es una oración que está haciendo Cristo, porque ya se está acercando su muerte, y él reúne a sus discípulos y ora al Padre, y está hablando con el Padre. Y le dice, porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente, por medio del Espíritu de verdad, que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ese es el mensaje. Esa es la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que a nosotros nos toca dar. Eso es lo que a nosotros nos toca decir. Si bien usted quiere estudiar, bueno, no sé, usted tiene la libertad de estudiar lo que usted quiera, debatir con quien usted quiera. Pero cuando a usted le pregunten cuál es el único medio de conocer la voluntad de Dios, es única y exclusivamente por medio de la Biblia, por medio del Evangelio, más específicamente por medio del Evangelio. Nada más. Y por eso lo que decía el 14. Yo les he dado tu palabra, dice, sigue orando Cristo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ese mensaje que viene de Dios, el Padre, que va a ser enseñado por todos, es Cristo, su persona, sus enseñanzas, que es por medio del Espíritu Santo que lo iba a dar, que el Espíritu Santo es la palabra. Es todo lo que vemos en los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahí está el mensaje. Ahí es lo que nosotros debemos compartir, dar. Y por eso dice el 14:26 del mismo libro de Juan, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, no algunas, no parte, no todavía falta, no, todas las cosas, y os recordará todo, y todo es todo, lo que yo os he dicho. Por eso, mis hermanos, todo esto que les estoy diciendo tiene un propósito central, un propósito bien definido. Y el propósito bien definido es este. ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, por decirlo así, ¿cómo se conoce? ¿Cuál es el único medio para conocer la voluntad de Dios? Ya establecimos la palabra de Dios, la Biblia, el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Bueno, dice Cristo, Él me glorificará. Esa es la voluntad del Padre y esa es el trabajo del Espíritu Santo. Él me glorificará. Esta palabra, hermanos, tiene un poder absoluto en nosotros los cristianos, porque es verdad que el salmista dice que la gloria de tus manos, ¿verdad? El firmamento, todo anuncia la gloria de tus manos, dice, ¿verdad? Toda la naturaleza y todo lo que él diseñó y todo eso glorifica a Dios. Pero Dios
se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para poder honrar a Dios, para poder glorificar a Dios. Nosotros ahora tenemos que usar el Evangelio, que lo único que habla el Evangelio es la palabra o por lo menos la enseñanza de Cristo. Él me glorificará. Es decir, el Espíritu Santo, por medio de la palabra, no tiene otro propósito más que el exaltar a Cristo. Y ese debe ser también nuestro único propósito como cristianos, como cristianos. Usted como individuo, estudie, vea los documentales y todo eso, no hay ningún problema. Pero como cristiano, su única misión es glorificar a Cristo, a Jesús de Nazaret. Ese es el punto ahí. La voluntad de Dios, única y exclusivamente, es glorificar. El Espíritu Santo a eso venía. Y por eso es que, miren ustedes algo curioso, para ir terminando ya. Miren ustedes algo curioso. La gente siempre, por las emociones, dice, es que siempre se habla del Padre, siempre se habla del Hijo, pero nadie habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es Dios. Hay que glorificar al Espíritu Santo que nos trajo la palabra. Hay que mencionar el Espíritu Santo que es el que nos guía la palabra. Él es Dios también. Y sí tienen razón, pero el Espíritu Santo en ningún momento vino a que se le glorificara, a que se le exaltara a Él. La única misión central del Espíritu Santo era llevar a los apóstoles a que conocieran toda la verdad y esa enseñanza iba a ser transmitida hasta nosotros hoy en día. ¿Y cuál es esa enseñanza? ¿Cuál es esa voluntad? El glorificar a Cristo. ¿Y glorificar a Cristo qué significa? Es exaltarle, es decirles, usted es el que tiene la razón. Su voluntad es mi voluntad. Lo que usted diga está bien. No, yo no voy a cuestionar nada. Lo que usted diga, Jesús, si usted dice que yo tengo que poner la otra mejilla, yo la pongo, aunque tenga que estudiar el contexto de la situación, yo lo voy a hacer. Si usted dice, tome mi cruz y sígame, si no, no es digno de mí, yo voy a hacer eso. No voy a cuestionar nada, absolutamente nada, cuando es de conocer la voluntad del Padre, si es que queremos agradar al Padre. Ahora, dice Juan 6:40. Mire lo que dice Juan 6:40, hablando de la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién fue? El Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre. Esa finalmente, el único medio para conocer la voluntad del Padre es por medio de conocer a Jesucristo, por medio de la revelación del Evangelio. Y por eso dice aquí ya el último pasaje, en el 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y es por eso que nosotros, hermanos, debemos glorificar a Cristo, exaltándole a Él, hablando de Él, diciéndole a otras personas de Él cuando nos pregunten. Ese es el único medio para poder conocer la voluntad de Dios, glorificándolo a Él, exaltándolo a Él, rindiéndose a Él, todo lo que tenga que ver con lo espiritual, todo lo que tenga que ver con vida eterna. Él es el único medio para conocerlo. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén, mi hermano Marvin. Muy buena la exposición que hemos tenido hoy día. Agradecemos a Dios por este tiempo y por la visita de mi hermano, que siempre nos ha deleitado con estas buenas presentaciones que nos hace. Vamos a orar por la palabra que hemos recibido, por el mantener con nosotros la información. Y voy a pedir a mi hermano Ralph Mitchell, por favor, hermano Ralph, si fueras tan gentil, guiarnos en una oración para agradecer este tiempo. Amado Padre Celestial, agradecemos a usted porque ha puesto un varón, a nuestro hermano Marvin, para exponer su mensaje, su palabra, que nos llena de gozo y felicidad y entendimiento. Gracias, Padre amado, porque siempre hay obreros que están dispuestos a entregar su mensaje. Bendiga esta plataforma, bendiga a todos los hermanos que se conectan
y todos se lo agradecemos y pedimos a través de los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Señor. Muchas gracias, hermano. Voy con mi hermano Néstor, que siempre nos informa así del Facebook. Hermano Néstor. Buenas noches, hermanas y hermanos. Y tuvimos algunas visitas aquí hoy día. Estuvo Angélica Gómez, La Palabra de la Cruz, Isabel Ramos y Are Gama. Todos ellos estuvieron escuchando este muy buen mensaje que nos trajo el hermano Marvin. Y los invitamos que lo puedan volver a escuchar en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso es, Sergio. No hay comentarios. Bueno. En nombre de la plataforma queremos agradecer a todos los hermanos que hoy día nos han acompañado. Teníamos un buen grupo de hermanos aquí esta noche escuchando la lección. Y a la vez queremos dar la oportunidad, si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta de lo que ya el hermano nos ha expuesto, pueden hacer alguna seña para poder entonces que ustedes nos hagan saber sus inquietudes. Hermana Luz Dari. Sí, hermano, excelente mensaje. Gracias, hermano Marvin. Dios lo bendiga siempre. La forma de conocer la existencia de Dios, pues sí, la naturaleza nos habla de la existencia de Dios, pero de la voluntad de Dios solo a través de su palabra. Y es muy buena Amén. la lección y lo debemos de tener muy claro nosotros como hijos del Rey. Amén, Tenemos que hermano, nos- así es. Amén. Hermano, gracias por este mensaje. El Rey, Bueno, seguimos. Si alguien más quisiera hacer alguna intervención, algún comentario, añadir algo. Hermana Caridad, por ahí tiene su manito también en alto. Hermana, buenas noches. Buenas noches, mi hermano Sergio, mis hermanos, todos. Excelente estudio, hermano Marvin. Verdaderamente Gracias. sí, en el mundo la ciencia no está tan extensa, que buscan y rebuscan a la voluntad de Dios por medio de ellas, de la sabiduría humana, y no entienden que la sabiduría de Dios es abismal, tiene una diferencia totalmente grande y verdaderamente en el único medio que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios y la vida eterna en conocer al Hijo, es por medio del Hijo, por medio de Amén. Cristo, ya que Él es el único mediador. Así que Amén. siempre tenemos que tener pendiente y cada vez que predicamos y nos topamos con personas que pues no conocen a Dios claramente, pero tienen esa percepción de que sí lo pueden conocer a través de las cosas, ¿no? La voluntad, perdón, de las cosas hechas. Pero sí podemos ver de su inmenso poder por medio de la creación, de nuestro propio cuerpo también, de todo. Y la sabiduría humana es muy buena. Sabemos un ejemplo, la medicina Ujú. Y otras sabidurías que son muy buenas para el diario vivir, ¿no? Correcto. Pero la única que salva es la sabiduría de Dios por medio de Amén. nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio. Gracias, mi hermano. Muy buen comentario, hermana. Gracias a usted. Muy bien, seguimos recorriendo acá plataforma a ver si alguien más quisiera hacer alguna intervención. Hermanos, de momento déjame leer un comentario que está por la hermana Jenny. Bendiciones, mi hermano. Gracias por el buen mensaje. Dios le bendiga siempre, dice la hermana allí. Era un Con gusto, comentario hermano. que agrega acá en plataforma. Hermana Doris, buenas noches. Buenas noches, hermanito Sergio. Sí, verdad, excelente meditación nos ha traído el hermano. Muy buena, como dice la hermana, sí, la sabiduría humana es de los hombres que creen que saben mucho, pero como dijo la hermanita ya, lo que nos va a salvar es tener la fe en Dios Amén. y aprender la sabiduría que Dios nos da. Nada más, porque no podemos buscar y rebuscar, como dice la hermana, pero son sabidurías del mundo, no son la sabiduría de Dios que Dios nos da. Sí, muy buena meditación nos ha traído el hermano, muy agradecido, que Dios lo siga bendiciendo, hermanito. Amén, hermanita. Nada más. Gracias a usted. Gracias, Bendiciones, hermano. hermano. Muy bien, algo más que tenemos acá en plataforma, dice la hermana Raquel. Según la enseñanza, dice, no tenemos que dar gloria al Espíritu Santo, solo al Padre y al Hijo. Es lo que la Amén. hermana Amén. nos hace saber. Bueno, en esa parte sí me gustaría nada más aclarar que el Espíritu Santo es Dios y toda honra, toda gloria debe ser para Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Solamente que no debemos usar el Espíritu Santo como el único medio de decir, Él es el que nos guía, el Padre es el que nos salva, Él es el que nos llama, Él es el que... Es Cristo la enseñanza, es Cristo el medio, el único medio, ¿verdad? Glorificar es exaltar, es decir, no poner por encima a nadie, ese es el aspecto, ¿verdad? Entonces, ¿podemos glorificar al Espíritu Santo? Claro que podemos exaltarle, pero nunca por encima de Jesucristo, ¿verdad? Como dice también Cristo, el que me honra a mí, ¿qué pasa? ¿Honra a quién? Al Padre. Entonces, aún el mismo Padre debe ser honrado por medio de Jesucristo. Entonces, pero sí, entiendo muy bien el pensamiento. Dice ahí solo el Padre y al Hijo. Es correcto, sí, pero claro que el Espíritu Santo comparte esa glorificación, esa exaltación, ¿verdad? Bueno, Eso era todo. ¿algo más, hermano? Estamos llegando al término de nuestra jornada del día lunes. Si no hay nada más que agregar, hermano Néstor, cuéntanos. Hay un caso especial en cuanto a la ciencia. Hay falsa ciencia y hay Ujú, ciencia verdadera. correcto, Entonces, no toda la ciencia de los hombres es falsa. correcto. Si ustedes recuerdan el capítulo 7, verso 3 del libro de Hebreos, habla de Melquisedec. Melquisedec sin padre, ni madre, ni genealogía. Ujú, ¿Cómo explicamos eso? Resulta que eso tiene que ver con el capítulo 14, verso 18 del libro de Génesis. Y todos los predicadores que he escuchado por años dicen, bueno, eso es lo que dice la Biblia, nada más. Encontré un documento, creo que se lo envié a Sergio, hace años, hace bastante tiempo, donde se explica, y lo explican cristianos fieles. Aquí tengo la escritura y todo eso, en una versión que está en inglés, la King James, que hay un hombre científico, estudioso, que encontró unas tablas en el año 1800 y algo, donde eh, esas tablas decían, declaraban de Melquisedec que él no era como los otros reyes de Egipto y otros países, que todos venían por genealogía, sino que él había sido llamado elegido rey directamente por el Todopoderoso. Y eso aparece en las tablas que se encontraron, los estudiosos estos que buscan eh, información, a veces bajo la tierra y en fin, todo eso. Y ahí la ciencia fue un aporte para que muchos entendiéramos que la palabra o la frase sin genealogía, sin padre ni madre, se refería a que no tenían su origen real, no era porque venía por dinastía, en el caso de David, de Salomón y de otros que heredaban la dinastía y el reinado, sino que fue elegido directamente por Dios. Esa es la explicación que aparece allí en esa tabla. Muy, muy bueno. Entonces, hay otros textos, otras cosas más, que tengo un libro aquí de un señor que dice que la ciencia retorna a Dios. Y este hombre, no sé si lo conocen, pero el hombre estuvo estudiando mucho y trató de destruir la Biblia. Y mientras más leía la Biblia, dice que la Biblia lo alejaba de Dios, pero después la Biblia lo trajo a Dios de vuelta. La misma ciencia que él estaba usando para rechazar a Dios y la creencia en Dios, lo trajo de vuelta a Dios. Por eso puso, y la ciencia retorna a Dios. Y era un hombre ateo que se convirtió y llegó a ser bautista, creo. Entonces, la ciencia sí. Hay ciencia que no comulga, por decirlo de una manera, con cosas de Dios y que lo único que busca es tratar de destruir las cosas de Dios y podamos conocer algo. Es como pegadito. Estoy yo pegado del hermano Néstor. Me parece que se le congeló un Ah, poco Néstor. Se congeló un poco. Sí, ahora sí, Néstor, se te había congelado. Ya. Y claro, Alguien de la mala ciencia me congeló.
Seguramente, seguramente. Y hermano, en serio, entiendo muy bien. De hecho, le agradecemos a la arqueología, agradecemos a la historia y a eventos externos que hablan de la veracidad de la Biblia y la construcción de la Biblia, ¿verdad? Pero el enfoque es lo que Dios quiere que sepamos acerca de Cristo, como dijo Pablo, ¿verdad? Que el mensaje que él traía, el evangelio, ese es el enfoque que no podemos verlo de ninguna otra manera más que dentro de los apóstoles, ¿verdad? Eso sí, pero Entendido, está muy bien, perfecto. claro, claro. Entendido. Gracias a usted, hermano. Buena lección, muy buena lección. Bueno, Gracias. voy con el hermano Gilbert. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Hola, hola, bendiciones. Gracias, hermano Hola, Marvin. Una gran exhortación. Gracias, hermano. Hay un llamado de atención de Pablo que dice, nos dice, bueno, la escritura nos dice que el Satanás se disfraza como ángel de luz. Correcto. La única manera que nosotros tenemos de conocer a Dios es precisamente a través de su palabra. Es la que nos da, nos habla de Dios y nos permite tener una relación hacia lo que viene de Él y lo que no viene de Él, lo que viene precisamente del engañador. Entonces, pero yo quería de todas maneras, hermano, yo entiendo cuál es su buena intención. De todas maneras, enfatizar también que a partir de ese momento que reconocemos la escritura, tenemos que poner a ver cómo decirlo, diría exacerbar nuestra sensibilidad. Tenemos que abrir nuestra sensibilidad. Hay una frase muy bonita y la usamos mucho, es decir, el contexto lo usamos mucho en la Iglesia de Cristo y es en el Evangelio de Juan capítulo 3, la experiencia con Nicodemo. Y Jesús le dice, porque como es el espíritu, como es el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde vas, así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Dios tiene una dinámica con nosotros. Lamentablemente todo esto se ha vulgarizado. ¿Ve? Tenemos todo este carismatismo, como mismo el catolicismo hizo también una vulgarización de las cosas más sagradas. Pero también tenemos que decirlo y no por eso dejar de exhortar a nuestros hermanos de cultivar una relación con Dios diariamente. No hay ningún misticismo cuando la Biblia nos dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es el detalle, que siempre a través de su buena voluntad. Amén, De su hermano. palabra en este caso. Excelente, excelente comentario, hermano. Muchas gracias. Muy bien. Estamos así cerrando nuestra jornada de día lunes, como siempre agradeciendo a cada uno de ustedes que se han dado cita en plataforma. Les invitamos cariñosamente para el día de mañana, si así es la voluntad de Dios, y a mi hermano Marvin por la buena lección que esta tarde nos ha compartido. Que Dios les bendiga, que tengan buen descanso. Si Dios quiere, hacemos planes para mañana. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. hermano. Que Buenas Dios noches, les bendiga a hermanos. todos. Chao, chao. Un abrazo a todos. Gracias, Amén, hermano. que te vaya bien. Igual, hermano. Chao, hermano Carmelo. Hermano Rigoberto, un placer de verle. Buenas noches. Chao, Ernest. Chao, hermano Javier. Chao, familia. Chao, chao, buenas noches. Cuídense mucho. Chao, hermana Yolanda. Buenas noches, hermano. Hermano Chao, chao. Yolanda. Chao, chao. Chao, chao.